Bueno, continuamos con la presentación del presidente de Colpensiones, el doctor Mauricio Olivera González, economista de la Universidad de los Andes con MA y candidato a doctorado en Economía de la Universidad George Washington. Su vida profesional se ha desarrollado entre la investigación, el sector público, la academia y la consultoría. Durante los últimos 5 años fue investigador asociado de FEDesarrollo, Centro de Investigación, en donde estudió diversos temas como el impacto de 4 programas del SENA, el impacto del programa de capacitación y pasantías del International Youth Foundation, aplicado en Medellín, y las transiciones laborales, entre otros. También trabajó en el Departamento de Investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y en el Departamento Nacional de Planeación, como jefe de la División de Análisis Fiscal de la Unidad de Análisis Macroeconómico. Adelante y bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradezco a Fasecolda esta invitación. En realidad, la invitación, quien debería estar acá es el ministro de Trabajo, el doctor Rafael Pardo. Los saluda y se excusa. En este momento están en presidencia lanzando el pacto agrario y ahí está el gabinete completo y está el ministro Pardo. Entonces me pidió el favor que lo reemplazara en esta presentación. Lo que yo les voy a mostrar es el nuevo modelo de protección para la vejez, que va un poco más allá de simplemente un sistema general de pensiones. Les voy a dar una radiografía actual de la protección. En este momento, digamos, ya lo vimos un poco con la presentación de Ángel, pero también voy a ahondar en algunas cosas del nuevo modelo de protección para la vejez, que está basado en 3 pilares. Está el adulto mayor, Colombia Mayor, que es para todos aquellos que no han ahorrado un peso para su vejez. Sigue beneficios económicos periódicos, los BEPS. No sé, Ángel en su presentación decía que cómo traducir matching contributions. Es un tema muy difícil, entonces trajo una propuesta, la de Juan, que es, ¿cómo se dice?, macheo en las contribuciones. Yo no sé si acá, y Ángel decía que somos muy innovadores en América Latina, yo no sé si suena bien o no decir que esto se llama BEPS. No sé si ustedes tenían en su cabeza no BEPS, o si saben exactamente qué es BEPS, de pronto es la mejor traducción, de pronto no, pero de hecho para el lanzamiento de los beneficios económicos periódicos sí estamos buscando eventualmente un mejor nombre. Entonces, yo no voy a estar acá, pero va a quedar el vicepresidente de BEPS, de Colpensiones. Entonces, los que se acerquen a él, pregunte por favor si suena bien o no BEPS, porque creo que es importante tener un nombre un poco más comercial para un programa tan importante. Y obviamente les voy a hablar del nuevo sistema de protección para la vejez. ¿Cuál es la radiografía? Acá empiezo a mostrar la radiografía en 3 grandes temas. Perdón, acá pasó algo. Vuelvo a agrandar. Cobertura. La cobertura es muy baja, ya lo presentó de manera comparativa entre países Ángel, pero solo 1 de cada 3 colombianos en edad de retiro tiene una pensión, es decir, tenemos pocos pensionados en el país. Estamos hablando de 1.3 millones de pensionados. Es una cobertura muy baja en términos de aquellos que deberían tener una pensión. Pero si lo vemos no solo en términos de aquellos que deberían tener una pensión, sino de aquellos que deberían estar ahorrando para en algún momento tener una pensión, la cobertura también es bastante baja. El 70%, bueno, ahí está el 66.9% de las personas que están trabajando, casi 13 millones de personas, no están ahorrando para su vejez. Es una bomba social que en algún momento va a estallar si tantas personas de las que están trabajando no ahorran para su vejez. Y la tercera dimensión de una baja cobertura se refiere a la fidelidad. Las personas pasan casi la mitad de su vida laboral sin cotizar. La fidelidad en el sistema general de pensiones es muy baja. Es necesario tener 1.300 semanas. Estamos hablando de más o menos 25 años ahorrados. Las personas logran ahorrar 10.3 años de esos 25. La fidelidad es muy baja. Y esto deja una gran proporción de la población trabajadora por fuera de la posibilidad de tener una pensión en el sistema general de pensiones.
La desigualdad también es un tema importante, es un tema que hemos discutido en varios escenarios. Hay varios niveles o varias dimensiones de la desigualdad. Creo que la primera y la más grande es una desigualdad en el sentido de que en el régimen de prima media, los que más capacidad tienen de ahorro son los que reciben más subsidio, porque el subsidio está atado al ahorro. Una persona de salario mínimo, digamos, yo siempre lo pongo muy esquemáticamente hablando de la siguiente manera: si uno gana durante 25 años el salario mínimo, cotiza durante 25 años 90.000 pesos al mes, para luego obtener una pensión de salario mínimo durante los 25 siguientes años, 590.000 pesos al mes. Ningún sistema financiero da esto. Por eso en el régimen de prima media hay un subsidio bastante grande al salario mínimo, pero también hay un subsidio que es creciente a medida que las personas ahorran más. Si la persona cotiza sobre el salario mínimo las 1.300 semanas, el subsidio es más o menos 85 millones de pesos. Pero si no cotiza los 25 años sobre salario mínimo, sino sobre 10 salarios mínimos, el subsidio son 430 millones de pesos. Y si cotiza sobre 25 salarios mínimos, el subsidio es más de 1.000 millones de pesos. Es decir, es un tema de desigualdad bastante grande. Los subsidios están focalizados en la capacidad de ahorro. Por eso trabajadores en igualdad de condiciones reciben una pensión mayor en el RPM, en el régimen de prima media, que en el de ahorro individual, porque hay un subsidio en el régimen de prima media. En tercer lugar, la tercera dimensión del sistema actual es la sostenibilidad. Y siempre que hablo de sostenibilidad, a mí me gusta dejar el mensaje como está escrito ahí. El sistema es financieramente sostenible, pero porque no hay pensionados. Es decir, no hay gente que se pensione. Acá tengo en el panel dos compañeros de España. España tiene más o menos la misma población colombiana, estamos hablando de 46 millones de personas. España tiene 9 millones de pensionados, Colombia tiene 1 o 1,5. La cobertura es muy baja, por eso el sistema financieramente es sostenible. En términos de gasto público es alto porque el régimen de prima media está desfinanciado, pero el pico de ese gasto va a ser el próximo año, en el 2014, cuando es el final del régimen de transición. De ahí en adelante, la presión sobre las finanzas públicas se van a reducir. El gasto público va a ser cada vez menor. Esa es la radiografía. No quiero detenerme acá en las demás slides, voy a pasarla rápidamente, pero sí quisiera acá detenerme solo en una, y es esta. Si ustedes ven el cuadro de la derecha, si es la derecha de ustedes, encuentran el rango de salarios, las personas ocupadas por rango de salarios. Hay una gran proporción, el 48.7% de las personas que trabajan, casi el 50%, 10 millones de personas ganan por debajo del salario mínimo. Ganan por debajo del salario mínimo implica que eventualmente no tienen la capacidad de cotizar ni siquiera sobre el salario mínimo. Quedan por fuera del sistema general de pensiones, quedan por fuera, porque no tienen la capacidad de ahorro. Tengan esa idea en la cabeza, porque cuando hablemos de los beneficios económicos periódicos de BEPS, vuelvo a ese punto. Voy a adelantarme acá algunas slides, que ya está la radiografía que ustedes tienen dado el tiempo. ¿Cuál es entonces el nuevo modelo de protección para la vejez? Es esta pirámide que ustedes tienen al frente, una pirámide en la cual el primer pilar es Colombia Mayor. Colombia Mayor es una política social del gobierno central, en la cual se busca dar un subsidio monetario a todas aquellas personas que llegan a ser adultos mayores sin haber ahorrado un peso en el sistema general de pensiones. Estamos hablando de más o menos 2.4, 2.5, 2,5 millones de personas que están en la pobreza extrema durante su vejez y que es necesario entregar un subsidio. En la punta de arriba está el Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tiene 17.8 millones de afiliados. Afiliados son aquellas personas que han cotizado alguna vez en el Sistema General de Pensiones, pero no que estén cotizando constantemente, no que van a lograr una pensión, sino que alguna vez estuvieron afiliados. Entre Colombia Mayor
y el Sistema General de Pensiones están los beneficios económicos periódicos, los BEPS, o el Matching Contributions a la colombiana, los BEPS. Este es un nuevo programa, es un programa cuyo objetivo son 7 millones de cuentas, 7 millones de cuentas, 7 millones de personas, todas aquellas que por una u otra razón no pueden estar en el Sistema General de Pensiones o así hayan estado en algunos periodos, no logran ahorrar lo suficiente para cumplir los requisitos y tener una pensión. Entonces fíjense que antes de crear los beneficios económicos periódicos que fueron lanzados al principio de este año por el presidente Santos, o se estaba en el Sistema General de Pensiones, que eran pocos los que lo lograban, o Colombia Mayor. No había un programa intermedio que ayudara a las personas que no logran obtener una pensión estando en el Sistema General de Pensiones. Y por eso uno de los mensajes que les dejaba antes, en Colombia no hay sostenibilidad financiera porque no hay pensionados. Los requisitos, las reformas, y esto no lo digo yo solamente, lo dice la academia misma, las reformas que se han hecho sobre el Sistema General de Pensiones en muchos casos, en la mayoría de casos han tenido un objetivo de sostenibilidad financiera. ¿Y qué mayor sostenibilidad financiera que no tener pensionados? No tenemos una deuda, todos están por fuera, pero sí es una bomba social. Este es el nuevo modelo de protección para la vejez, Colombia Mayor el primer pilar. El objetivo es cubrir a los 2.5 millones de personas. En el 2013 va a llegar a 1.030.000 personas más o menos. Es un subsidio entre 40 y 75.000 pesos al mes, es un subsidio bajo, para todas aquellas personas que no lograron ahorrar un solo peso. Ahí está básicamente la evolución de la cobertura de Colombia Mayor, de cupos en el país. Como les digo, acá está exactamente en que estamos en agosto, 988.000 personas cubiertas y el objetivo es llegar el próximo año a 1.030.000 y en los próximos 4 años llegar a las 2.5 millones de personas que toca cubrir. Beneficios económicos periódicos, es el programa, el Matching Contributions colombiano, digamos. Es un mecanismo alternativo de protección para la vejez. Un mecanismo alternativo de protección para la vejez. Ya tiene un marco regulatorio, no me voy a detener acá. ¿Cómo funcionan los BEPS? Básicamente es un esquema flexible y voluntario. Flexible, ¿qué quiere decir? Ahorre lo que pueda, cuando pueda. En el Sistema General de Pensiones es necesario tener 1.300 semanas. Pero en realidad, si uno lo piensa bien, y que 1.300 semanas son 25 años de trabajo, se da cuenta que la realidad laboral es cada vez más volátil. Es decir, mi papá entró a una a una empresa, trabajó 25 años, ahí se jubiló y salió con una pensión. Eso cada vez es más difícil, más difícil. El mercado laboral es más volátil, los jóvenes son freelance, entran, salen, a veces cotizan, a veces no cotizan. La estabilidad laboral es cada vez más difícil, no porque el mercado funcione bien o mal, sino porque esa es la realidad de la globalización. Por eso se crean los beneficios económicos como una alternativa, es ahorre lo que pueda, cuando pueda. Fíjense que acá hay en términos ya un poco más comerciales también, ahora que estoy frente al público de Fasecolda, acá hay un mercado inmenso de personas, que en este momento están por fuera del Sistema General de Pensiones. Cuando Ángel hablaba de los primeros intentos que ha habido de Matching Contributions como BEPS y de la falta de evaluaciones que hay para saber qué tan efectivos son, yo me puse a pensar en un libro que escribió Hernando de Soto, un peruano, sobre el misterio del capital. Uno de los misterios del capital es la falta de derechos de propiedad sobre muchos bienes que existen. A mí me parece que otro misterio es poder descubrir e incentivar la capacidad de ahorro de muchas personas que no están en el Sistema General de Pensiones. Y esto es un tema también de mercado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las poblaciones objetivos? Primero, todas aquellas personas informales que no tienen un salario mínimo, no tienen la capacidad para ahorrar en el Sistema General de Pensiones de manera continua. Y en segundo lugar, ya lo decía el doctor Mauricio Toro, todas aquellas personas que cumplen las 1.300 semanas, que ahorraron en el Sistema General de Pensiones, pero que en últimas no lograron una pensión.
Estas personas se van o con una devolución de saldos en el régimen de ahorro individual o con una indemnización sustitutiva en el régimen de prima media. Esa es la única opción que existe, pero con los beneficios económicos periódicos, con BEPS, la idea es esos recursos tráigalos a beneficios económicos periódicos, reciba un beneficio adicional, un subsidio del Estado y a partir de ahí tenga un ingreso digno para su vejez. No me voy a detener acá. ¿Cuáles son los incentivos para los beneficios económicos periódicos entonces? ¿Qué se busca ahí? Uno, incentivar el enganche, o sea, como decía Ángel, entrar al gimnasio. Entra al gimnasio ¿cómo? Con un subsidio. En este momento los beneficios económicos periódicos dan un subsidio de 20%, es decir, 20 centavos por cada peso ahorrado o 20 pesos por cada 100 pesos ahorrados. Ese es el incentivo al ahorro, a un ahorro. Cada peso que usted ponga en los beneficios económicos periódicos va a generarle un subsidio de 20%. El segundo tipo de incentivos es el incentivo a la permanencia. No solo se inscriba al gimnasio y mañana ya le da pereza, sino siga viniendo ¿cómo? A través, y aquí entra el punto también del mercado, a través de microseguros. Estamos en este momento en el diseño, ya les voy a contar exactamente en qué estamos, pero la idea es crear microseguros y generar un mercado de microseguros. Obviamente este tema necesita muchas discusiones técnicas, pero es generar un mercado que sea obviamente de las aseguradoras, que venda microseguros que dependan de la permanencia de la persona en los beneficios económicos periódicos. Permanencia puede ser en tiempo, permanencia puede ser en monto, permanencia puede ser, y en eso estamos trabajando. Pero acá hay un mercado enorme, digamos, está hablando de 7 millones de personas. Tenemos que descubrir ese misterio del capital en cómo incentivar el ahorro, pero también cómo permanecer en el ahorro. Bueno, ¿quién va a administrar los BEPS? Colpensiones. Colpensiones es la entidad que administra los beneficios económicos periódicos. ¿En qué estamos trabajando ahora? Acá no me voy a detener, ya me devuelvo, perdón que voy a saltar. ¿En qué estamos trabajando ahora? Me queda poco tiempo. En primer lugar, estamos trabajando en una comisión bastante grande donde está Colpensiones, obviamente, está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Hacienda, está la Superfinanciera, en donde estamos haciendo todo el diseño para que Colpensiones, digamos, de una manera rigurosa, de una manera vigilada, de una manera clara, administre los beneficios económicos periódicos. Hay un punto importante, y esto también quiero agradecer a Fasecolda, porque desde que está el doctor Jorge Humberto sentado en Fasecolda hemos estado también haciendo un trabajo técnico muy grande para entender el mercado de microseguros, para entender las potencialidades de este mercado, saber si son atractivas o no. Y pensando en los dos grupos de población objetivo, o los que empiezan a ahorrar porque están en un trabajo informal por debajo del salario mínimo, o todos aquellos que cogen su indemnización sustitutiva. Al pasar su indemnización sustitutiva a los beneficios económicos periódicos, eso no lo dije, también se recibe el 20%, es decir, hay un incentivo para que no se lleve su plata a su casa y la gaste en 2 años, sino que la traiga a beneficios económicos periódicos y ahí reciba un beneficio. Entonces ahí hay un mercado grande de anualidades vitalicias o de rentas vitalicias o como que se quiera llamar, que también está en el mercado de las aseguradoras. Fíjense ustedes que beneficios económicos periódicos es exactamente eso, es buscar el aseguramiento en la vejez, buscarlo incentivando a través de microseguros, microaseguramiento para ahorrar, y un aseguramiento, una anualidad vitalicia, obviamente teniendo en cuenta técnicamente también los puntos que traía el doctor Mauricio Toro, en términos de qué tan fácil es incentivar ese mercado. En eso estamos trabajando. Esos son los beneficios económicos periódicos. Me queda un minuto. Está entonces la parte de arriba de la pirámide, el Sistema General de Pensiones. Creo que esto ustedes lo han visto, esta reforma ya ha sido planteada. Es necesario buscar el momentum político para poder, digamos, poner la discusión en el Congreso, pero esta reforma ya ha sido planteada. Los dos regímenes compiten entre sí, si se puede decir de esa manera, el régimen de prima media y el de ahorro individual compiten entre sí. El objetivo es que no compitan, sino se complementen.
el régimen de prima media va a estar para todos los colombianos que estén en el Sistema Nacional de Pensiones sobre su primer salario mínimo, y de ahí hacia arriba es el régimen de ahorro individual. ¿Esto qué va a hacer? Esto, en primer lugar, va a eliminar la desigualdad que tiene el régimen de prima media. Mientras más ahorro, más subsidio. Ahora se va a entregar un subsidio para todos los colombianos sobre el primer salario mínimo, de ahí en adelante es el esfuerzo individual. Esa es la gran reforma, es una reforma estructural. Juan hablaba de las reformas paramétricas, edad, tasa de cotización, tasa de reemplazo. Digamos, uno puede reformar muchos parámetros en el Sistema General de Pensiones. Hay otra forma de ver las reformas que son reformas más estructurales, no cambiar los parámetros, sino hacer reformas estructurales. La propuesta del gobierno, sin dejar de lado algunos de los parámetros, que están también en revisión, en discusión constante y en discusión con todo el mundo, pero la reforma del gobierno es más estructural. Esta es la reforma del Sistema Nacional de Pensiones, convertir los dos sistemas en complementarios, no en sustitutos, y obviamente buscar aumentar la cobertura a través de flexibilizar el Sistema General de Pensiones, flexibilizarlo con cotizaciones retroactivas, con compra de semanas si no alcanzan a tener las semanas, toda una serie de mecanismos que permitan a las personas, ojo, lo importante es lograr tener una pensión. Beneficios económicos periódicos BEPS es un sistema alternativo para aquellos que no lo logren, pero el impulso es estar en el Sistema General de Pensiones. Por eso va a haber en la reforma también mecanismos de flexibilización para lograr aumentar la cobertura. Ahí está el mensaje con los mecanismos propuestos, es la línea de abajo. La cobertura se incrementa de 43%, 30% Sistema General de Pensiones, 13% Colombia Mayor, a 81%, es decir, el objetivo grande es aumentar la cobertura, al complementar los dos sistemas, eliminar la desigualdad y con beneficios económicos periodos aumentar la cobertura muchísimo más. Acá está el mensaje, esta nueva visión del trabajo con plenas garantías de bienestar para la vejez, inspira la reforma que lideramos y se inscribe en el marco de las profundas transformaciones que ha emprendido el gobierno del presidente Santos. Muchas gracias.